hechos que crecen con el tiempo. Lugares marcados por los recuerdos. 200 años de independencia presentes en los viajes a la memoria. Corrían los primeros años del siglo XX, cuando la selva amazónica se convirtió en un lugar de gran interés para los comerciantes de la quina primero y luego del caucho. Los habitantes originarios de ese territorio quedaron atrapados en medio de la ambición desmedida de quienes llegaron a explotar estos productos. Los nativos pertenecientes a pueblos que desde siempre vivieron allí fueron esclavizados por los traficantes y sometidos a condiciones de vida que terminaron diezmando la población hasta hacerlos casi desaparecer de la faz de la tierra. Julio César Arana, empresario peruano que extendió sus dominios a territorio colombiano, fundó un imperio basado en el trabajo de los huitotos, boras, ocaínas, muinanes y demás etnias que se reconocían como descendientes de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. Casi un siglo más tarde, el mundo vuelve a escuchar sus voces que fueron silenciadas por la violencia y el olvido. María Cuiro nació en La Chorrera, un lugar de gran belleza natural que es considerado el corazón de la selva. Pertenece a la etnia huitoto y es una importante gestora de los procesos sociales de su pueblo. María vive en Leticia, desde donde trabaja por el bienestar de su gente y le sirve de puente con el mundo occidental. María siempre está enterada de lo que ocurre en su tierra. Allá vive su familia que lucha por mantener vivas las tradiciones indígenas. Ahora se alista para un nuevo viaje a La Chorrera. Esta vez irá en busca de las voces de los abuelos que conservan viva la historia oscura de la cauchería cuando su pueblo estuvo a punto de ser exterminado. La historia de la cauchería la tenemos metida en la sangre todos los nativos del Amazonas. Pero ya es tiempo de que el mundo entero lo sepa todo. Los abuelos Noé Siaque, Benito Teteye, Reinaldo Giagrecudo, Calixto Cuiro, entre otros, conocen los detalles de lo que pasó con nuestros pueblos. Y ellos son los principales invitados a este viaje a la memoria. Antes de la llegada de los caucheros, el Amazonas era un territorio ajeno a los avances tecnológicos de la humanidad y la gente vivía y trabajaba con herramientas rudimentarias. Fue entonces cuando conocieron el hacha traída por los peruanos, que venían en busca de caucho y de hombres para trabajar que estuvieran acostumbrados a las dificultades de la selva. Mire que en esos tiempos, pues hacía mucha falta pongamos número uno en ese tiempo, la unidad era el hacha. Intentaba fabricar hachas, que por ahí uno ve hay parte que uno encuentra unos hachitas como hechos de piedra, no sé con qué materiales exactamente. Pero le sirvió algunos años le sirvió porque machucaba al pie de un árbol y ahí metía candela, bueno, así lo hacía caer un árbol grande y ahí pues ellos quemaban, bueno, todos trabajaban, así vivía. Entonces todos esos pueblos se reunían en una maloca de un jefe, donde ellos programaban. Ajá. Y ellos hacían sus rituales para que de alguna manera llegue algún comerciante, por decir. Tanto ellos hablar de eso, pues sí llegó algunos comerciantes buenos, trajeron sus regalos, su ropa, bueno, cositas así. Y fueron llegando hasta que comenzaron ya a hacer daños.
La Casa Arana es el testimonio de la barbarie de los caucheros. Fue construida por Julio César Arana a principios del siglo XX, después de comprobar que el caucho era un buen negocio en los mercados de Inglaterra. Allí se estableció la sede de la compañía que apagó con violencia todos los intentos de rebelión de los indígenas de la zona. Ahora, en esta misma construcción, funciona el Colegio Indígena Casa del Conocimiento y María habla con el rector Raúl Tetelle de la etnia Bora. Quiero que me cuente un poquito acerca de la Casa Arana, cómo se formó la Casa Arana aquí, quiénes llegaron primero. En los últimos años del siglo XIX, pues sí, hubo muchas o varias entradas de personas no indígenas a la región. Y uno de ellos fue Benjamín Larrañaga, que fue primero un trochero de otros quineros. De la que quina, él se ¿no? vino hasta acá, por el río, entró hasta las cabeceras del río, de Igaraparaná, viniendo por el Caquetá, pero se metió selva adentro, encontró la cabecera, con noticias de que había más gente abajo, entonces vino bajando hasta que encontró el Chorro. Y ya con el pasar de los años, tal vez 1, 2, 3 años después de que él abrió aquí la casa, llegaron los peruanos por la desembocadura del río Amazonas, Putumayo y Igaraparaná, en mejores condiciones porque venían en embarcaciones, mientras que los colombianos que trabajaban acá pues les tocaba a lomo de gente sacar sus productos hasta Neiva por trochas, porque se imagina usted que en ese tiempo no había carreteras. Y eso hizo que la sociedad entre ellos pues no funcionara. Fracasó. No fracasara, y entonces como ellos tenían mejores condiciones les propusieron negocio de venderlos, de comprarle las tierras que él había abierto. Se muere Benjamín Larrañaga, se queda el hijo, y al hijo lo embrutecen con alcohol y él en sus borracheras pues vendió la parte. Él fue el hijo, fue el que terminó vendiendo esto y quedaron solamente siendo dueños los peruanos. Y allí fue cuando ya se consolidaron ellos y comenzó lo que se conoce como la Casa Arana, que fue propiamente lo de la esclavitud, lo de las matanzas, lo de la extinción de las comunidades, de las comunidades indígenas de la región. La historia habla de centenares de clanes que poblaban la región amazónica antes de la fiebre del caucho. Esta cifra se redujo ostensiblemente con las muertes causadas por los maltratos, el hambre y las enfermedades. Hoy no quedan sino un poco más de 20 clanes de estos pueblos que reclaman una oportunidad para vivir en paz en sus tierras. Quisiera yo preguntarles, antes de la Casa Arana, ¿cómo vivían ustedes? Pues antes de la llegada de esos blancos que llamaba Casa Arana, pues había muchos clanes, existía por ahí unos 60 clanes. Y de eso pues ahorita los que estamos vivos somos como 22 clanes. Por ahí. Vivían de los bailes. De los bailes vivía. Pues esos bailes pues no es una cosa que uno hace como por ganas de hacer baile, o ganas de danzar nomás, y no tiene su programa, porque se realiza un baile como un encuentro, ¿no? Para uno tener diálogo con los otros pueblos. El Huitoto habla mucho, su maloca es grande, su tarro de mambe es grande. El Bora, con su máscara de sabiduría, ellos son los encargados de perfeccionar la palabra. Los muinanes son los encargados de armonizar, de endulzar la palabra de gobierno, el comportamiento del universo. Y los ocainas son los encargados de adornar la palabra de gobierno, la palabra de sanación, son los encargados de son la gente de plumaje. Para nosotros, los huitotos, muinanes, boras, ocainas, nonuyas, andoques, miraña, ricígaros,
y parte de los yuris nos consideramos hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. O sea, somos una cultura. Los clanes están dispersos en un paisaje cruzado por ríos de corrientes fuertes, al lado de los cuales han fundado diversas poblaciones. María va en busca de las voces de los Ocainas, los Bora y otros habitantes ancestrales que han vivido en carne propia los estragos de la violencia. Allá encuentran a su padre, un huitoto que nunca ha querido dejar su tierra y conserva con orgullo las tradiciones heredadas de sus ancestros. Bueno, lo de la casa arada, mi abuela era habitante de ahí, de ese chorro. Ella era una niña como de 15 años. Ella cuenta que el primer blanco que llegó trajo yaquitas, espejos, fósforos, y con eso pues trababa a la gente, pues usted sabe que el indio es curioso. Sí, entonces ya nació la calquería, ya venía, ya comenzaron a hacer la casa arana. De ahí comenzó el masacre en todas partes. El testimonio de los Ocainas sobrevivientes es espeluznante. María los escucha con atención y revive esos momentos macabros en que los traficantes del caucho asesinaron a cientos de indígenas de esta etnia de una manera salvaje. Aquí estamos con él, en el pueblo Ocaina. Es también uno de los pueblos que fueron golpeados brutalmente por las caucherías. Ellos son un pueblo minoritario acá. ¿Cómo sufrió el pueblo Ocaina esa explotación cauchera? Toda esta tragedia pues comenzó. Nuestros abuelos primeros pues iban a visitar allá en Santa Julia, los peruanos y los caucheros y de ahí pues se ha traído de verdad una herramienta como hacha y otras cosas. ¿Hacha? Sí. Y pues eso ya motivó y comenzó digamos como el negocio pues, ¿no? Ajá. Sí. Y así poco a poco ya ellos dijeron de que ellos querían trabajar cauchería, de acuerdo a las condiciones que ponía el peruano, pues ellos tocaban trabajar, pues no. Y poco a poco iban presionando ya a todos, pues no, que todos, desde niños, mujeres, niños, todos tenían que trabajar eso, pues no. Y pasaron por aquí y se instalaron hasta Chorrera ya. Sí. Llegaron ahí y mandaron socalar. Eso era pues puro monte era todavía. Donde se iban a instalar la casa. Sí. Nivelaron y instalaron la casa así como está ahora. Ahí construyeron la casa. Y seguida está metiendo dentro de ese cerco. O sea, mandaron a hacer ese cerco para encerrarlos a ustedes, Sí. a los Ocainas. Sí. Esperando como 8 de la noche, Mario vino a casa lista. Entonces Agarraron a esa persona y le dieron martillazo. Martillazo. Y seguida otro. Puros Ocainas. Todo, Ocainas. Y ya acabando los Ocainas. Por ahí 200, 400. 400 mataron. El sufrimiento de los indígenas en la época del caucho contrasta con la opulencia en la que vivían los propietarios de la compañía. En la memoria de los habitantes han quedado marcas de una realidad que raya en la ficción. ¿Cómo vivían acá dentro de esta casa? Ellos, Como jefes. Sí, no, ellos eran muy ricos. Imagínense, dueños de tanta región, porque estos son como 6 millones de hectáreas.
en el lado colombiano, y eso que también tenía la concesión, cogía también el otro lado del río. Del río en el Perú. Entonces eso es mucho la cantidad de caucho que recogía, y lógicamente que tenía mucha plata. Me contaban que tomaban en copa de oro. Sí, claro. Aquí alcanzaron, no estoy seguro, pero hasta hay algunos que especulan diciendo que estuvo hasta Caruso en esta casa cantando ¿El de la ópera? El de la ópera. Las narraciones de los Bora coinciden con los recuerdos de otros pueblos. María escucha el tono de las historias y comprende que en el alma de su gente siguen vivos sentimientos de tristeza, rabia, impotencia e indignación. Ellos desayunaban en las malocas, hacían una rueda bien temprana para salir ya las mujeres iban a la chagra, a deshiervar, y los hombres pues se iban a su trabajo de tumba. Y una vez llega la cauchería con los peruanos, hizo que esto cambiara, ¿no? Ya, por lo menos ya para traer la siringa, ya ellos no pueden ni comer así como estamos comiendo, y no es que les tocaba ya. Lo llevaban a las malas, todo era las malas, le llevaban porque ellos tenían que cumplir digamos, el quilaje. Entonces ellos tenían que ir con la mujer, o a veces lo que les daban a la mujer y les llevaban a los hombres. Y de esa manera pues ellos no comían así tranquilos, sino que de pronto ellos comían ya por ahí a medianoche. Y muchos pues iban sin comer. En esos sitios de concentración que yo les estoy diciendo, ahí era que más se mataban a nuestros paisanos. Ahí porque por ejemplo, no traían, o algunos traían muy poco. Y entonces les decían, no, pues usted no hizo nada, usted es un perezoso, y le daban fuerte, y a veces le cortaban hasta una oreja. ¿Una oreja? Sí. Cuando el problema era con otro, no había problema, porque si el jefe me dice, tráigame la oreja de ese señor, o tráigame el dedo, o tráigame lo que fuera, se lo traían, mire, aquí está. Pero cuando ya el problema se fue agudizando, cuando le decían, tráigame la oreja de un hijo que te tocaba, o de un tío, o del papá, ahí sí ya no. Y las mujeres, muchas de las mujeres pues fueron violadas también por dos señores. Es una cosa muy triste que uno no puede ni imaginarse, esos genocidios que hubo. Ajá. Y en esos sitios que murieron muchos de nuestros abuelos. Mataron a todos los sabedores para que no pudieran, yo creo que competir con ellos espiritualmente. La fuerza del espíritu se fueron. El pueblo Bora fue uno de los que sufrió más porque estaban cercanos a las quebradas. En esos lugares pues permaneció sobre todo el hombre blanco, ¿no? A mando del señor Julio César Arana. Se esclavizó al hombre Bora, ¿no? Se exterminó gran parte de nuestros abuelos, de nuestros grandes poderosos, ¿no? Que manejaban la parte de la ciencia tradicional. Doña Julia y doña Jesusa, ¿qué se acuerdan ustedes que le han contado los abuelos acerca de la cauchería acá? Ellos le mandaban a la fuerza trabajo, y a los que no rendía trabajo, uno que estaba de capataz le fueteaba a las pobres mujeres que estaban trabajando. Y a los hombres, el que dice el caucho, que no traía su tanto de kilo, también lo fueteaba. Inclusive a un tío mío lo quemaron. Él se sacó solo la leña, le mandaron a sacar a la fuerza leña y montón, lo encendieron. Encima de eso lo botaron. Los caucheros fijaban la cantidad de kilos que debían recoger los indígenas, y esta medida se convirtió en el arma que podía acabar con las vidas de mucha gente. No solo los hombres eran objeto de los castigos, las mujeres también tuvieron que soportar con estoicismo ese régimen de terror que impusieron los traficantes en la selva. Cuando comenzaban a pesar
el caucho, lo que traía, ellos tenían unas medidas, tal vez para un tiempo, para un mes, para 15 días, dependiendo de lo que ellos llamaban los días de bajada. Si la bajada, entre bajada y bajada había un mes, pues le daban una cantidad de kilos para traer. Si eran 15 días, pues era otra cantidad. En ese trabajo que había una medida, así un aro así, pequeña así. Entonces, personas que llevan así medidas de ese aro, pues ellos lo apartaban para un lado. Y si era demasiado poco, pues eran condenados a muerte. Y las muertes eran pues al látigo a veces, otras veces eran ahogándolos al río, otras veces eran quemados al fuego, amarrados. Me contaba mi abuela que había un cuadro de puro acapú, un cuadro. Entonces ellos lo amarran, una cuerda por acá, otra cuerda por acá, y del brazo pues también lo amarraba así. Y los botaba mientras que está vivo, mientras que está todavía aguantando ese azote, pues botaba sangre y gritaba hasta que se muera así, de tanto dar golpes. Y así me iba matando, hasta que termine ese grupo que lleva menos productos de caucho. Los llevan allá donde que en un sitio donde que van a quemar a la gente, pues. Ese montón de leña, pues lo echa gasolina y enciende como una hoguera, pues. Y encima de esa, pues esos muertos yo va echando la candela. Pues. Ellos lo amarraban. Ellos tenían un pedazo de palo así abierto, tenía así hueco. Por ahí ellos metían, lo guardaba por ahí unos 2 o 3 noches ahí, aguantando hambre. Y ahí ellos sacaban y lo colgaba arriba y lo fueteaban. Lo que traía pues poquito producto, pues claro, ese era muerte de que trajo poquito. Aquí los metían y dicen que ahí adentro había cepos. Los cepos son unas varas, unas tablas que están ahuecadas del tamaño de un cuello para que la parte superior apriete y coja así y no se pueda mover la persona, o si no de las manos o si no de los pies. Entonces ahí se mantenían y ahí se morían. Los sacaban únicamente cuando estuvieran muertos. Y los botaban. Todas las cabeceras estaban los clanes con su jefe y sus súbditos, puedo decir, ¿no? su gente. Y cada uno, por ejemplo, era por ahí de unos 100, 200, otros, en una maloca mucho más grande que esta, grandísimo. En una maloca había hasta 10, 12 familias ahí. Ahora, ¿qué somos? Somos 8 clanes aquí, actualmente. Los clanes que no están, ¿qué pasó? Eso no se murieron por gusto, ni pues, sino que este genocidio de la cauchería que llegó aquí fue que acabó a esos clanes, lo acabó totalmente. Y entonces, ¿qué hacían con los ancianos, con los jefes, con los sabedores? Uno lo cogían como para dominar a su clan, ¿ya? Entonces, como dentro de él tenía ella su intérprete, como no todos entendían el idioma, para que ellos avisaran qué es lo que decían. Entonces, muchos de ellos, como eran sabedores grandes, que tenían poder, lo mataban. Entonces, lo que lograron regresar otra vez acá, yo le estoy diciendo que son como 4 ancianos nomás que regresaron. Y de eso que hubo esta multiplicación que... Por ahí de 20,000 boras que ahorita no somos sino aquí en este territorio donde estamos somos como 300 o 400 personas, no más, no hay más. Pero realmente uno pensar eso pues da a veces rabia, ¿no? Entonces realmente éramos un pueblo, unos indígenas muy abandonados, de pronto no sabían en qué estado estamos, si éramos colombianos, peruanos, peruanos. Esa es nuestra realidad, ¿no? La explotación del caucho se inició en Brasil y muy rápidamente se extendió por toda la Amazonía. Era necesario abastecer a la industria de Estados Unidos y Europa, que había masificado el uso del neumático y la industria de las telecomunicaciones, la medicina y otras actividades que reclamaban grandes cantidades de caucho.
Entonces de aquí comienza a rayar con la cuchilla, está ya dejándolo despacio así, para que baje la leche. Usted viene, deja su balde aquí, corta, usted va cortando, así rayando, 50 palos. Usted, cuando viene ya va cogiendo y echando en su balde, recogiendo. También había otra forma que los peruanos traían una hachita pequeñita, se le ponía manguito y uno comenzaba ¿Con a cortar. hacha? Sí, con hachita. Y al otro día uno viene y va sacando estos cauchitos, pues sale, pero con todo musgo, con todo mugre así. Entonces va y hay un tablón desde el pozo de agua, allá uno lava y hasta sacar unas planchas así, pero son como más baratas. Lo que se saca así con esto pura leche va más fino porque no tiene mugre. Para nosotros esto no es muy necesario, sí, solamente para tocar baguaré los vasos nosotros hacíamos de caucho, ¿no? Hacíamos del palo y ahí sacaba leche y lo hacía un pedazo de caucho para tocar. Porque el palo no golpea contra palo, sino una bola de caucho. Para nosotros no es muy útil. Los empresarios caucheros nunca pensaron que el paso del ingeniero norteamericano Hardenburg por la región desencadenara las críticas del mundo occidental a lo que ocurría en la Amazonía colombiana. Luego de un largo proceso de comprobación de los hechos, se publicó el testimonio del ingeniero y el Papa Pío X promulgó una encíclica en la que condenaba los abusos contra los nativos suramericanos. Cuando se supo que acá en la región del Putumayo estaba sucediendo cosas terribles, pues lógicamente que el mundo civilizado se pone pilas, ¿no? Más que todo Más los que ingleses, todos los que eran ingleses, los sí, copropietarios de esta. ¿Y cómo así que nosotros tan civilizados y allá nuestras compañías haciendo daño? Entonces ellos no sabían cómo hacerlo. Y la disculpa que tuvieron fue, bueno, como ahí hay unos ciudadanos británicos allá trabajando, entonces vamos a ver la situación de nuestros compatriotas. Y entonces enviaron a Sir Roger para que viniera a visitarlos. Pero en realidad el gobierno inglés lo que quería era saber qué pasaba con la casa. Y lógicamente que lo que encuentra acá es confirmar lo que se rumoraba. Pero él recorre todo esto porque él pasa por Abisinia, que es territorio Bora, Santa Catalina, que es territorio Bora, Santa Julia, que es territorio Bora. Y en ese viaje es que él mira a gente pues con cicatrices de los látigos, de las torturas y todo esto. Con esas denuncias pues el gobierno colombiano de todas maneras, o la sociedad civil colombiana se da cuenta de la situación con la publicación. Y definitivamente es la sociedad colombiana, el público pues normal, son los que hacen realmente la guerra. Los indígenas vivían ajenos a los acontecimientos que ocurrían fuera de su territorio. Cuando estalló el conflicto con el Perú en 1932, solo supieron que los movían desde el lado colombiano hacia la margen peruana, y en esta forma los arrancaban de la tierra de sus ancestros. Sí, después del conflicto colombo-peruano, pues definitivamente queda ya el mapa como es actualmente, sí, a través de los tratados internacionales y queda ya el mapa. Y una última parte, una última joya que agregó la Casa Arana para la región fue que todo el personal que quedaba, que todos los indígenas que quedaba, lo tenía que llevar al Perú, al lado que le quedó para ellos. De tal manera que acá Colombia debía quedar 0 indígenas. Porque usted sabe que en esos años, claro, en esos años una persona era un elemento de trabajo, como una herramienta. Quien tenía un grupo de gente esclava, pues esa era la persona que tenía o que valía y que podía hacer cosas. Ya sabiendo eso que iba a venir ese conflicto, ya los peruanos pues ya comenzaron a trastear a nuestros antiguos ya para el Perú. Para el Perú. Y llevaron a todos,
y comenzaron ya a llevar a los indígenas y no alcanzaron pues trasladar a toda la gente y ellos tuvieron ya como secuestrado esos personajes que eran mis abuelos. Los congregaban en jaulas, los enjaularon mientras esperaban las barcazas que los trasladarían al Perú. Y allí, lógicamente, que el hacinamiento, la falta de comida, eso produjo enfermedades. Se cuenta que allí murió muchísima gente. La tradición oral da cuenta de los sufrimientos adicionales a la esclavitud que ya los agobiaba. Debían vivir lejos de su territorio ancestral, siempre pensando en regresar. María oye el relato conmovedor de un anciano huitoto y piensa en ella misma que también debe pasar largos periodos alejada de su entorno. Allá los peruanos hicieron una maloca grande, hicieron chagras grandes para que los indígenas de la Chorrera puedan vivir allá dentro del territorio peruano. Que el mismo espíritu del tabaco y la coca ilumina de que ellos tienen que regresar de alguna en otra manera. Mi abuelo, él empezó a planear y amarró un palo que bajaba por el río Putumayo y fue donde mi abuelita les dijo que estuviera listo el casabe, la farina y el niño. La hora de salir más o menos tiene que ser entre 12 a 4 de la mañana. Ellos llegaron a las 2 de la mañana precisamente al tronco ese donde estaba amarrado. Ahí se sentó mi abuelita, puso a mi papá encima del palo y ahí se abrazó y hasta mi abuelito empujó el palo al centro. Ahí que le lleva la corriente. El cadáver. Acá, toda la noche. Entonces la misma corriente le arrimó a la curva del lado colombiano. Entonces mi abuelito dijo, bueno, ahora de aquí para allá, ¿para dónde nos vamos? Vamos a planear a ver cómo está la Chorrera, no Fuico. No fui con Meño, que bueno. Meño que es allá. Ahí en la Maloca. Sí, en la Maloca. Se reunieron para ver, ver espiritualmente la Chorrera. Mi amor, más yo ya. Remeñé, ¿sabes qué? Y hai đó đi, bây giờ những uri thì bên lúc xí, hai những thứ mực phải hữu phải, giá phải rồi, món cái nào gọi là được phải rồi, hai mấy bữa hôm nay cái nào đó phải mà cái rồi cái bác cái gì vậy, era que no fui comer okay, y vio claramente cómo la Chorrera donde estaba la casa arana, donde los abuelos fueron martirizados, pero vio dos imágenes blancas. Un hombre con vestidura blanca y con barba blanca. Y el espíritu dice, eso se llama padre. Los misioneros. Sí, ese se llama padre, que es lo que le van a amparar y lo que va a salvar. Y miró enseguida una mujer alta, bien blanca, vestida bien blanca. Eso se llama madre. Esas madres también le van a recibir a ustedes, por lo tanto, regrese sin ningún problema. Va a ser bien recibido, ahí va a tener todo lo que usted necesita. Después de que algunos de los pueblos amazónicos colombianos regresaron a su tierra, llegaron misioneros católicos a evangelizar a la población y a imponer sus propias reglas. La Casa Arana fue entonces el edificio del internado, y allí los religiosos hicieron cargo de los huérfanos que dejó la cauchería.
En esta forma inauguraban una nueva época en la que combatirían en nombre de Dios las tradiciones más sagradas de los indígenas. Cuando, pues, digamos, las nuevas generaciones que somos nosotros, estudiábamos en el internado que fue el anterior orfanatorio donde estudiaron nuestros abuelos o nuestros padres. ¿Cómo tuvieron esa experiencia después de la época de la cauchería? Fuimos unos poquitos, como 3, 4 familias que quedaron aquí en esta zona, quienes entraron al orfanatorio. De eso, pues nosotros somos los hijos de ellos. Todo lo que ellos exigían, más que todo la evangelización, era pues como el no hablar en nuestro idioma. A mí me cuentan otros abuelos que en el orfanatorio prohibían la lengua, nuestra lengua materna. Pues era prohibido, maestro, pues le cogían a fuete, le castigaban. Inclusive le colocaban un palo en la boca para que no volvieran a hablar. Así hacían los profesores. Sí, ¿Y eran misioneros los profesores? No, profesores. Contratados por los misioneros. Exacto, ese era el castigo. ¿Y por qué no dejaban hablar el idioma? Pues ellos suponían de que pues estaba hablando algo de ellos. Según la religión decía que eso era pues como profanar el pecado, como que son cosas del demonio, que era un pecado. En esos tiempos pues los misioneros decían que que los abuelos mambeaban era con el demonio. ¿Cómo ¿Ya? así que es eso? Porque mambeaban de noche, ¿no? La religión pues prohibió eso. Por no comprender la cultura de los pueblos, se han hecho esas cuestiones, ¿no? Sí, esos atropellos. Pero ya en estos últimos tiempos, inclusive hay sacerdotes que han estado con nosotros en mambeadero. Entonces esa etapa de vida para nosotros fue bastante complicado porque decían ellos que era un pecado, entonces nosotros no sabíamos si era valorar lo nuestro o aprender lo occidental. Lo occidental. Sí. Entonces de ahí fue que nosotros, como esta generación, pues perdimos pues un poco el habla, bastante. Sí, el habla. No pudimos nosotros pues aprender realmente el idioma o vivir el idioma con nuestros padres, porque pues ellos ya nos hablaban era el español, lo que iba a aprender en el orfanatorio. En el orfanatorio. Y de ahí para allá pues nosotros como quedamos un poco como retrasados en valorar la parte cultural, en los mitos, toda esa cuestión que es para nosotros importante. El regreso estuvo marcado por las dificultades. Los indígenas del Amazonas tienen sus creencias muy arraigadas y siempre han estado dispuestos a defenderlas de cualquier influencia externa. Es el caso del cultivo y consumo de la coca, un acto ceremonial que ellos llaman el mambeo, un ritual que ocupa un lugar de gran importancia en sus vidas. Jesús Teteye, el dirigente Bora, dice que los 3 pilares de su vida son el tabaco, la coca y la yuca dulce. Entonces, los que se quedaron aquí y los que alcanzaron a regresar, de nuevamente fueron asentando en algunos sitios de este gran territorio de paz y tranquilidad. De ahí empezó como el nuevo retoño de esta nueva generación. Y en cada pueblo surgieron, como dicen los católicos, los profetas para guiar a su pueblo y salvar y sacar de esa oscuridad a su pueblo. Y en el caso, pues aquí, a esta nueva generación, vuelvo y digo, a través del anciano de este clan, que en paz descanse, habló el Espíritu después de toda la Casa Arana para poder reivindicar esta vida del pueblo Bora. Pero dice que nosotros somos criaturas de una violencia, pero victoriosa, dice. O sea que nosotros no nos quedamos en esa crisis, no nos quedamos como en esa dolencia, sino que pensamos que está nuestro territorio sobre todo, y que en el territorio está el espíritu, está la fuerza y está la sabiduría para poder ir surgiendo a esta nueva generación. Y que actualmente la situación de nosotros desde la Casa Arana hasta el momento ha sido como una historia invisible, dice, con tantas cosas que pasó, con tantos derramamientos de sangre, con tanta muerte, que murieron casi hasta 40,000 ancianos, dice, 40,000 abuelos,
que nosotros a través de nuestra creencia, a través de nuestra costumbre, de nuestra tradición, que está basado de una religión y de una fe tan fuerte que tenemos nosotros, a 3 elementos sagrados, que es el tabaco, la coca y la yuca dulce. Esa es como la esencia de nuestra vida. Ese fue el que nos hizo retoñar, el que nos dio vida y nos va a seguir dando vida. No es únicamente a nosotros, sino está dando vida al planeta, a la humanidad. Algún tiempo después de regresar a su entorno en territorio colombiano, los indígenas de las diferentes etnias se encontraron con una sorpresa mayor. Las tierras que habían ocupado desde siempre ya no les pertenecían y en cambio figuraban en las notarías a nombre de la Caja Agraria. Ellos iniciaron este nuevo combate con la paciencia de los sobrevivientes de la esclavitud y finalmente lograron el reconocimiento de un resguardo indígena en el que se respetarían sus leyes y sus costumbres. Pero ¿cómo fue ese proceso de recuperación del resguardo? Cuando después de la cauchería pues nos dimos cuenta que de un momento a otro llegó la Caja Agraria diciendo que todo este territorio era de ellos y nosotros entonces no teníamos territorio. Ahí empezó la lucha por la recuperación. Nosotros creíamos que estábamos en nuestro territorio, sí, ¿no? Como hemos nacido aquí, de verdad es así. Los territorios ancestrales. Pero no sabíamos que al pasar el conflicto colombo-peruano que dice, pues hubo una negociación. Entonces todos esos territorios ocupados por Arana lo compró la Caja Agraria. Imagínense que desde esos años se había estado viviendo en un territorio ajeno, sí, en una propiedad privada nuestro, prácticamente. Pero era ajeno. Sí, pues tenía una escritura. Sobre estas tierras había una escritura pública, pues dándole, digamos, reconociendo un dueño. Y eso no se sabía. Nadie sabía que estábamos dicen que en una finca ajena. Siendo de nosotros. Pues se pudo lograr, sí, hacer los documentos, viajar a Bogotá, no se hacían muchas gestiones. Cuando la gente acá se dio cuenta que estábamos viviendo en una propiedad privada, lógicamente que pegaron el grito. Y claro, sí, despertamos y se hizo lo que había que hacer ante el gobierno hasta que se constituyó el resguardo indígena Preye Putumayo. Lógicamente no solamente entre indígenas, porque hubo pues colaboración de mucha gente, acompañamientos de otras personas, de abogados, como el padre Daniel, ¿no? Como el padre Daniel. Por lo menos con la entrega que hizo el gobierno, el doctor Virgilio Barco ya nos entregó el resguardo para nosotros propiamente. De ahí pues vivimos así como estamos, ¿no? Ya nos respetan por ejemplo, nuestra forma de vivir, nuestra cultura. De aquellos tiempos en que unos hombres provenientes del Perú trajeron hachas y otras herramientas, a los pueblos indígenas del Amazonas les quedaron valiosas experiencias que ahora mastican a manera de reflexión sobre el futuro. Ellos anhelan la paz y esperan oportunidades de progreso, pero además aprendieron a desconfiar de las promesas. Jesús Teteye piensa que el hacha de antes ahora toma otras formas. Está alerta a las diversas propuestas de las ONG y de las organizaciones internacionales que ofrecen, entre otros, bonos a cambio de la conservación de los bosques. Un mensaje que usted le quiera mandar al gobierno. Pues nuestro lema es no tener problemas, más bien arreglar problemas, compartir soluciones. Entonces, yo les pido al Estado que tenga en cuenta de que somos personas que estamos compartiendo esa vida en nuestra propia forma como se nos dio, en la parte espiritual. Y que siempre el Estado pues cumpla con sus deberes de apoyar, de ayudar proyectos o programas que de verdad lleguen en serio a estos rincones. Entendemos que es un solo país y todos tenemos ese derecho, esa igualdad, esa dignidad de que estemos tratados pues bien. Un refuerzo tanto en la parte de educación occidental, garantías para la educación propia de nosotros también. Los muchachos que están hoy en día terminando sus bachilleratos no encuentran qué trabajar.
Entonces yo pienso que en este mundo sigue presentando la cauchería, porque a causa de eso nuestros hijos desaparecieron, que no encuentran trabajo, entonces se largan, se van a otros países a buscar trabajo, y las muchachas la misma cosa. Ahorita actualmente, ¿qué muchacha usted encuentra que quiere vivir con un paisano para estar en la chacra, por ahí rayando su yuca? No quiere. Cada década tiene una bonanza. Y ya deja, bueno, la cuestión de negociar y cambiar gente por hacha o por herramientas. Ya no es el hacha, ahorita se llama los bonos de carbonos. Eso ahorita es el hacha, ahorita eso es lo que está sonando tan fuerte en el planeta. Y ese ahorita es la necesidad. Y también por ahí se está yendo la tradición y la cultura de muchos pueblos indígenas, amazónicos sobre todo. Entonces ya queremos cambiar los bonos de carbono por la vida de un pueblo. Esas cosas hasta ahorita siguen funcionando. El hacha pasó, pero ahorita apareció otra bonanza. Sí, en nombre de los pueblos indígenas del departamento del Amazonas, el Gran Reguado de Predio Putumayo, de todos los ancianos que asistimos acá, esperamos que nos tengan en cuenta de que ese territorio es un patrimonio nuestro y patrimonio también que pertenece al país. Somos una reliquia, somos una cultura viva y esperamos que estos bosques, el agua y el aire sean sostenidos para toda nuestra vida, que es nuestra vida, de nuestro presente y futuro, y que los ministerios nos den unas manos a todos los ancianos, a toda esa juventud, y espero que nuestra educación del colegio y de la universidad tenga mayor apoyo, lo mismo a los ancianos, que somos los que estamos acá protegiendo entre todos para poder conservar ese aire que necesita el mundo. En esta visita a los abuelos supe realmente la magnitud de la crueldad que sufrieron nuestros pueblos a manos de la Casa Arana. Mediante la tortura y la sevicia quisieron desaparecer la palabra y la sabiduría, masacrando nuestros sabedores, mujeres, jóvenes y niños. Pero nuestra fuerza espiritual, arraigada a nuestra madre tierra, nos mantiene con dignidad, fortaleciendo la palabra y nuestra tradición para seguir existiendo como pueblos. María muy pronto debe regresar a Leticia, desde donde gestiona recursos y apoyos para su comunidad en La Chorrera. En este viaje a la memoria, ha descubierto el hilo que une todos los acontecimientos que ha debido soportar su gente a través de los años. Ella quisiera creer que la época de la cauchería es cosa de un pasado lejano, pero algo le dice que todavía faltan muchas batallas para lograr que el mundo reconozca el valor de estos pueblos que han soportado con fortaleza los estragos de la violencia y la barbarie.